La Didache, que significa enseñanza, es el nombre corto de un manual cristiano compilado muy probablemente en la segunda mitad del primer siglo. El título completo es La enseñanza de los apóstoles. El documento realmente fue muy importante, ya que tuvo una amplia circulación en la iglesia de los primeros siglos. Incluso algunos de los llamados padres apostólicos lo conocieron y lo emplearon. Posteriormente, varios escritores cristianos citaron este documento y lo emplearon en sus escritos. En este video hablaremos sobre la Didache. Algo interesante sobre la Didache es que quedó olvidada en la historia y prácticamente no se conocían copias de este importante documento hasta hace muy poco. Solo hasta fines del siglo XIX fue redescubierta y empezó a despertar el interés de los estudiosos. Posteriormente, siguiendo varias pistas después de su descubrimiento, los eruditos han encontrado versiones y fragmentos de la Didache en versión copta, siríaca, georgiana, latina y árabe. Lo anterior resulta interesante, ya que demuestra que el documento era muy importante y ampliamente aceptado por la iglesia de los primeros siglos. Sin embargo, no se sabe mucho ni de su origen ni de su autor. Debido a sus formas y a las copias que se han conservado, algunos han concluido que proviene de la región que hoy conocemos como Siria o de alguna región cercana. Por otro lado, la Didache se empezó a citar desde una fecha muy temprana, lo que representa una prueba muy fuerte de su antigüedad. Aunque algunos argumentan que se escribió posteriormente, lo más probable es que la Didache ya fuera un documento muy extendido hacia el año 70 u 80 después de Cristo, en gran medida porque en su redacción se usan arcaísmos muy propios de la época. Antes del siglo XIX no se conocía ninguna copia de la Didache. Solo se tenían referencias de autores primitivos hasta 1873, cuando Filoteos Brienios, un clérigo ortodoxo de Nicomedia, una antigua ciudad de Anatolia, capital del reino de Bitinia, que es la actual ciudad de Izmit, en Turquía, descubrió el códice griego en pergamino, conocido como Hierosolimitanus, que contenía el texto completo de la Didache. Desde entonces, este documento ha estado en el foco de la atención académica. Pero, ¿de qué se trata esta obra? La Didache es un documento histórico muy importante, ya que nos revela gran parte de las costumbres, doctrinas y prácticas de la Iglesia de los primeros siglos. En cuanto a su estilo, se trata de una obra escrita de manera fresca, tersa y sencilla, dividida en 16 capítulos. La argumentación generalmente va directo al punto que quiere indicar y a la verdad que desea afirmar, sin adornos ni rodeos. La Didache se divide claramente en dos partes. Los primeros 6 capítulos frecuentemente han sido denominados como documento de los dos caminos. En esta parte usa la antigua metáfora de los dos caminos, uno del bien y otro del mal que lleva a la perdición. Una parábola que se asemeja mucho a la que se usa en pasajes como Mateo 7 o Jeremías 21. La segunda parte habla sobre algunas prácticas e instrucciones de la vida y del gobierno de la Iglesia que nos pueden resultar muy valiosas. Una de las descripciones más interesantes sobre este importante documento es lo que dice respecto del bautismo. Acerca del bautismo, bautizad de esta manera. Dichas con anterioridad, todas estas cosas bautizan en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo en agua viva. Si no tienes agua viva, bautiza con otra agua. Si no puedes hacerlo con agua fría, hazlo con caliente. Si no tuvieras una ni otra, derrama agua en la cabeza 3 veces en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Hablando sobre el tema de la Cena del Señor, este documento nos da importantes pistas sobre la forma en la que se practicaban en la iglesia primitiva. Se trataba de una comida que los cristianos celebraban en el Día del Señor. En la Didache se encuentra una oración que probablemente se usaba en las reuniones de Santa Cena de los primeros cristianos. La oración dice: Te damos gracias, Padre nuestro, por la santa viña de David, tu siervo, la que nos diste a conocer por medio de Jesús, tu siervo. A ti sea la gloria por los siglos.
Te damos gracias, Padre nuestro, por la vida y el conocimiento que nos manifestaste por medio de Jesús, tu siervo. A ti sea la gloria por los siglos. Como este fragmento estaba disperso sobre los montes y reunido se hizo uno, así sea reunida tu iglesia de los confines de la tierra en tu reino. Porque tuya es la gloria y el poder por Jesucristo, eternamente. Posteriormente, la Didaché empieza a enumerar una serie de exhortaciones y recomendaciones sobre la forma en que los creyentes debían lidiar con los falsos maestros, apóstoles y profetas, y cómo debían atender a los verdaderos servidores del Señor. La principal forma en la que la Didaché pide a los creyentes que lidien con este discernimiento se refiere a lo que tales predicadores itinerantes hacen o solicitan. Ahora bien, todo apóstol que venga a vosotros sea recibido como el Señor. Sin embargo, no se detendrá más de un solo día. Si hubiese necesidad, otro más. Mas si queda 3 días, es un falso profeta. Al salir el apóstol, nada lleve consigo si no fuere pan, hasta nuevo alojamiento. Si pide dinero, es un falso profeta. Este documento resulta de vital importancia, ya que nos brinda un valioso reflejo de lo que era la vida cristiana en los primeros siglos. También nos da pistas sobre lo que una comunidad cristiana tan temprana ya creía y practicaba, como el bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, como la celebración de la Cena del Señor y sobre cómo trataba la Iglesia con la herejía. Entonces, si la Didaché fue escrita en una época tan temprana y provee instrucciones tan importantes y doctrinalmente correctas, ¿por qué no está en el canon bíblico? Una de las razones probables por las que este documento no fue incluido en el canon bíblico es que su autor no era conocido. Un libro incluido en las Escrituras debía haber sido escrito por un apóstol o por un discípulo de un apóstol. Y esa era una regla muy importante para que un libro fuera incluido. Muchos sugieren también que el trabajo fue aislado, quizá en una región alejada y muy rural, lo que hizo que el documento fuera considerado como muy local y no universal. También pudo ser un tema de calidad de la escritura, ya que no estaba al nivel de los demás libros del canon. Por otro lado, una posible asociación con los montanistas pudo haber afectado también su inclusión. La Didaché es el documento más importante de la era posapostólica y la más antigua fuente de regulaciones de la Iglesia que se conoce en la actualidad. Gracias al descubrimiento de la copia de la Didaché, los expertos han podido profundizar de manera sorprendente en el conocimiento sobre los orígenes de la Iglesia. La Didaché también es muy importante para darle peso histórico al cristianismo, ya que es un documento que se compuso muy probablemente en el mismo tiempo que otros libros del Nuevo Testamento y con quienes mantiene armonía.